consejo para todos, para ti, para mí, para todos: no subestimemos ese lugar donde Dios nos ha puesto, ni la capacidad que colocó en nuestras manos. Haz lo que Dios te entregó, pero hazlo con su presencia, porque cuando Dios está en ti, hasta lo cotidiano puede convertirse en medicina para alguien. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. La dosis diaria con William Arana. Durante muchos años, de hecho, antes de hacer lo que hago hoy día, las dosis diarias, Dios me ha permitido trabajar frente a un micrófono como voz comercial en agencias de publicidad y narrando fútbol también a nivel profesional. Algunas veces en este tema del fútbol yo hacía una broma, y de hecho todavía, diciendo que en la Biblia aparece el primer relato futbolístico de la historia. Sí, cuando dice David toca para Saúl. Suena como gracioso, ¿verdad? Y es como una jugada que David recibe el balón, levanta la cabeza y toca para Saúl. Una frase sencilla que provocaba y que aún provoca sonrisas, porque parece sacada de una transmisión deportiva y está ahí en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero, ¿sabes? Me puse a pensar seriamente en eso. ¿Por qué David tocaba para Saúl? La historia se encuentra en 1 Samuel 16, por si la quieres leer toda y aprender un poco más de la palabra de Dios, de nuestro manual. Saúl estaba viviendo días muy difíciles. Su corazón se había apartado de Dios, había perdido la paz y era atormentado por un espíritu que lo llenaba de angustia. Eso dice y relata 1 Samuel 16. Sus servidores entonces buscaron a alguien que supiera tocar el arpa y entonces recomendaron a David. En 1 Samuel 16, 23 dice: y cada vez que el espíritu atormentador afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Y entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Sabes algo? David todavía no era reconocido como rey, no estaba sentado en el trono, no tenía una corona sobre su cabeza ni un ejército bajo sus órdenes. Era solamente un joven con un arpa en las manos, pero cargaba algo que Saúl había perdido: la presencia de Dios, relación con Dios. David no entraba al palacio para predicarle a Saúl, tampoco llegaba a juzgarlo, tampoco llegaba a decirle: mira, estos son tus errores, o para reclamarle sus malas decisiones. David simplemente comenzaba a tocar, y mientras tocaba, el ambiente cambiaba, dice la Escritura. Hay personas que quizá nunca van a escuchar un sermón tuyo, una prédica, una dosis, pero sí van a observar cómo trabajas, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo tratas a los demás. Tal vez tu arpa no sea un instrumento musical. Puede ser tu voz, tu oficio, una cámara, un micrófono, una empresa, una cocina, un volante, un escritorio. Es el lugar donde Dios te puso, esa manera en que atiendes a alguien. La pregunta no es solamente qué sabes hacer. ¿Sabes cuál es la verdadera pregunta hoy? ¿Qué sucede con los demás cuando tú haces lo que sabes hacer en donde Dios te puso? Sí, porque tú tienes talentos, tú tienes dones, tú tienes conocimiento, puedes haber estudiado muchas cosas, puedes tener muchas cosas, pero todo es porque Dios lo permite. Hay personas muy talentosas que llenan un lugar de tensión, pero también hay personas que cuando llegan traen tranquilidad. Y hay gente que sabe tocar perfectamente, pero no sana ningún ambiente. David no solo sabía tocar, David conocía a Dios. Y quizá hoy el Señor te ha puesto cerca de alguien que está viviendo una batalla silenciosa, alguien que por dentro ha perdido la paz. Y esa persona tal vez no necesita un gran discurso. Basta solo con escucharla, con acompañarla, con servir con excelencia o con pronunciar una palabra oportuna o dar ese abrazo que se necesita. Un consejo para todos, para ti, para mí, para todos: no subestimemos ese lugar donde Dios nos ha puesto, ni la capacidad que colocó en nuestras manos. El arpa llevó a David al palacio, pero fue su comunión con Dios la que hizo que su música tuviera poder. Así que la próxima vez que escuches esta frase, David toca para Saúl, recuerda que no se trata de un pase de fútbol. Era un hombre lleno de Dios usando un talento para traer alivio al corazón atormentado de otro. Haz lo que Dios te entregó, pero hazlo con su presencia, porque cuando Dios está en ti, hasta lo cotidiano puede convertirse en medicina para alguien. Gracias, Señor, por la persona que me está escuchando, bendícela, y gracias por esta dosis, y haz que aprendamos a tocar corazones con lo que tú nos das, en el nombre de Jesús, amén. Estoy muy agradecido con Dios primero que todo, y con cada persona que adquirió su entrada para el evento en España, en Madrid, el 28 de este mes. Allá en Madrid tenemos 2 eventos que están sold out, agotados. Gracias a Dios por esta oportunidad, por su respaldo. Y allá nos vemos, 2 eventos, 2 dosis diarias bien hermosas, donde Dios hablará a tu vida y tendremos un día inolvidable.
Bendiciones para todos y muchas gracias nuevamente. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.